El día de hoy Dios puso en mi corazón hablarte acerca de la negligencia. Y el título de esta plática es el peligro de la negligencia. Hay muchas maneras de ser negligente. Quizá ahorita estás pensando en algunas, pero manejar a exceso de velocidad es una manera de ser negligente, ¿no es cierto? Piensa, ¿qué otras maneras pudieras ser negligente en tu vida? Quizá gastar sin tomar en cuenta tu presupuesto. Gastar porque la tarjeta tiene espacio es negligente. De todo esto que te estoy hablando, yo he sido culpable, Son áreas que a lo mejor yo en algún momento de mi vida tomé decisiones negligentes. El hacer algo que está fuera de tu capacidad es negligencia. Negligencia implica un costo. Por eso cuando escuchamos la palabra negligencia, nuestra mente automáticamente asocia la palabra negligencia con una consecuencia dolorosa. Cuando alguien es negligente con sus hijos, en el cuidado de sus hijos, la consecuencia es dolorosa. Cuando uno es negligente en su matrimonio, cuando uno es descuidado en su matrimonio, hay una consecuencia dolorosa. Cuando eres negligente, hay consecuencias. Yo me puse a investigar esta palabra negligencia porque la encontré en un versículo. Y cuando la Biblia habla de negligencia, si me ponen el siguiente slide, cuando la Biblia habla de negligencia, todos estos son sinónimos de negligencia. Perdón. Negligencia puede ser también un descuido, ¿no es cierto? Es un sinónimo, una imprudencia, una desatención, una omisión o aún el desinterés. Cada uno de estos son sinónimos de negligencia. Y quiero que veamos en el libro de Hebreos lo que este autor del libro de Hebreos nos enseña de quizá la negligencia más fuerte que puede cometer un seguidor de Jesús. Hebreos 2, versículo 3. Dice así, hace una pregunta, empieza haciendo una pregunta, y cuando la Biblia te hace una pregunta es para que te la hagas, para que lo consideres profundamente en lo personal. Dice así: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Este versículo es una advertencia y está diciendo: si tú descuidas, y veíamos que descuido es un sinónimo de ¿qué? Negligencia. Si tú eres negligente con tu salvación, si tú eres descuidado con tu salvación, si tú eres desatento con tu salvación, dice, ¿cómo vas a escapar de esas consecuencias dolorosas? ¡Qué advertencia tan poderosa! Y nos lleva a entender algo que se enseña poco hoy en día en las iglesias, pero que yo quiero que tú tengas siempre bien claro. Hay una tendencia a enseñar la gracia y decir, ya no importa lo que hagas, tú eres salvo. El problema es que alguien que es salvo cambia de naturaleza y no anhela meterse en el pecado. Por lo cual me lleva a pensar que muchos que viven vidas
de pecado constante, quizá realmente no han sido salvos. Pero fíjate, tú y yo podemos ser negligentes, podemos ser descuidados, imprudentes, desinteresados de no vivir de acuerdo a la salvación que nos fue dada por gracia. ¿Qué quiere decir? Que al ser salvos tú y yo, al conocer a Cristo, tú y yo tenemos una responsabilidad. Di conmigo responsabilidad. Hay una responsabilidad que tú y yo tenemos al conocer a Cristo. Y hoy quiero hablarte de eso. Vamos a ver el contexto del libro de Hebreos. El libro de Hebreos no se sabe exactamente quién es el autor, pero inicia afirmando el libro de Hebreos quién es Jesús. Inicia diciendo y estableciendo la supremacía de Cristo por sobre todo. El libro de Hebreos es este libro que está escrito para judíos y ellos no veían a Cristo como el Hijo de Dios. La mayoría de los judíos hoy lo ven como un gran profeta simplemente. Pero este libro fue escrito para ellos y para nosotros, pero la mente estaba un judío que rechazaba a Cristo como Dios. Y entonces el libro de Hebreos comienza sentando las bases diciendo: Cristo es Dios, es el supremo por sobre todo. Es un libro que exalta a Jesús como digno de adoración y como el cumplimiento de las promesas de Dios del Antiguo Testamento. Es un libro que hoy en día es muy rechazado por la comunidad judía. Fíjate cómo comienza Hebreos 1:1. Dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, fíjate la clave de estas palabras, a los padres por los profetas. Está diciendo, en el pasado Dios se comunicaba con el pueblo a través de los profetas, en muchas ocasiones y de muchas maneras. ¿Van conmigo hasta ahí? Dice, en los últimos días, está hablando desde que vino Cristo, nos ha hablado por medio de ¿quién? De su Hijo. Entonces, hay dos maneras que Dios ha traído su mensaje. La primera, antes de Cristo, era por medio de profetas y ahora es por medio de Cristo. Fíjate bien, mantén en mente esto. Dice, a estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. O sea que Él estuvo en la creación. Es ese Génesis 1:1. Y luego dice el versículo 3, Él, hablando de Cristo, di conmigo, es el resplandor de su gloria, es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, cuando me ven a mí, ven al Padre? Está diciendo, es la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llegar a cabo la purificación de los pecados, dice, ese Cristo que formó, que está desde la creación, ese Cristo habla de la purificación. Cuando habla de la purificación, habla del perdón de los pecados, de la expiación. Está hablando de la cruz. Dice, después de llevar a cabo el perdón de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Fíjate cómo expresa el Evangelio en 3 versículos. Dice, Él es Dios. Él está sentado, Él vino, murió para perdonar nuestros pecados y ahora Él está sentado a la diestra del Padre, recibiendo toda honra. Este es Jesús que nos presenta el libro de Hebreos. Un Jesús que nos purificó, que nos salvó por medio de su sacrificio. Entonces, a partir de ahí, el libro de Hebreos en el capítulo 2 nos pone en perspectiva y nos dice, el Hijo de Dios vino en persona a traerte salvación.
El Hijo de Dios se entregó, murió por tus pecados, el Hijo amado de Dios. Y ese Jesús, ese Cristo que vino y murió y sufrió, hoy está sentado a la diestra del Padre. Ese es el mensaje del inicio del libro de Hebreos. Está diciendo, hay una poderosa obra de redención, hay una valiosa obra de redención. En otras palabras, nos fue dado algo tan valioso que no podemos ser negligentes con eso tan valioso que se nos dio. Eso es lo que está explicando Hebreos. Primero te pone en perspectiva y te dice, es el Hijo de Dios, es Cristo el que te trajo la salvación. Ahora te dio algo tan valioso que tú tienes la capacidad de ser negligente con esa salvación. No lo seas. Ese es el mensaje. Vamos a ver cuál es la responsabilidad de nosotros. Hebreos 2, capítulo 1. Dice, comienza diciendo, por tanto, di conmigo por tanto. Cuando tú ves un por tanto en la Biblia, quiere decir como en consecuencia. Está diciendo, como Cristo es el Hijo de Dios que murió por nosotros y nos trajo salvación, entonces en consecuencia de eso debemos de prestar mucha mayor atención. Fíjate lo que está diciendo. Parece un pleonasmo. Mucha mayor. Está haciendo un doble énfasis. Ahí está un poquito mal el círculo, es en mucho mayor. Pero es un doble énfasis en que tienes que ser cuidadoso. Tienes que estar atento. La palabra para atención en el griego se utilizó ahí en Hebreos. Es la palabra prosecho. Di conmigo prosechó. Quiere decir estar alerta, estar consciente, ser capaz de discernir, comprometerte, dedicarte completamente. Entonces está diciendo, como Cristo es el Señor que hizo la obra de salvación y que te trajo salvación a ti, ahora tú tienes que con todas tus fuerzas prosecho, tienes que estar alerta, tienes que estar consciente, tienes que ser capaz de discernir, tienes que dedicarte a preservar esto. ¿Qué cosa? Vamos a ver la siguiente parte de este versículo. Sigue diciendo, debemos prestar mucha mayor atención ¿a qué? A lo que hemos oído. ¿Qué han oído? El mensaje de salvación. Dice, no sea que nos desviemos. La Nueva Versión Internacional lo dice más claro, no sea que perdamos el rumbo. Como seguidor de Jesús, si no pones mucha atención, doble énfasis, si no estás alerta, puedes perder el rumbo. Puedes perder el rumbo. Dice, ¿qué quiere decir desviarnos? Perdón, ando un poco enfermo desde hace varios días. Desviarnos es la palabra en griego pararreo, que quiere decir perderte, alejarte, deslizarte moral o espiritualmente. Entonces lo que está diciendo, debes, como Cristo es el que te trajo el mensaje, debes de poner mucha atención en él para que no te deslices de ese mensaje, para que no te alejes de ese mensaje que Cristo trajo. Deslizarte, fíjate bien lo que implica deslizarte, ahí dice abajo, implica que no estás anclado firmemente. Por lo tanto, tu rumbo puede cambiar. Por lo tanto, tu posición puede cambiar. Yo espero y estés agarrando todo esto que he tratado de explicarte estos minutos. Es posible que como seguidores de Jesús
nos deslicemos, nos alejemos, perdamos el rumbo. Y eso significa descuidar la salvación que nos ha sido dada. Vamos a enfocarnos en esta palabra, deslizarte. Deslizarte no es algo que sucede en un momento. Deslizarte es un proceso largo y muchas veces imperceptible. Tú empiezas a deslizarte de una manera casi imperceptible por un largo periodo de tiempo. ¿Qué es esto? Cuando tú no estás bien anclado en la palabra de Dios, en la iglesia, en oración, cuando tú no estás bajo la autoridad y no eres enseñable, tú no estás anclado. Tú dices, pero vengo los domingos a la iglesia. Si no eres parte real de la iglesia, no estás anclado. No, hemos hablado en otras veces de estar, ¿cómo es la palabra? Plantado en la iglesia. Cuando tú no estás anclado, plantado, tú corres el peligro de comenzar a deslizarte. Es algo imperceptible, te lo voy a poner aquí así. Nadie de estar súper adorando al Señor sale y cae en adulterio después de no haber tenido nada que ver con otra mujer. Es un proceso lento e imperceptible. Se le llama deslizarte, desviarte. ¿Qué comienza? Comienza viendo algo que no debes de ver. A lo mejor una tontería, pero te llama la atención y después quieres ver más. El algoritmo ya sabe que te gusta ver y te va dando y te va subiendo de tono cada vez más. Comienza con un mensaje con alguien que no debiste haberte mensajeado y te devolvieron un corazón y sentiste bonito. De ahí no vas a la cama, pero hay un proceso de deslizamiento casi imperceptible y muy largo hasta llegar a una cama de hotel. Es lo mismo que está hablando aquí. Hebreos 2 es una advertencia que llega antes de desviarnos. Para muchos de ustedes que se han estado desviando, que se han estado deslizando, el día de hoy Dios te trajo porque tiene esta advertencia para ti. Esta advertencia llega antes de que nos desviemos y nos alejemos completamente de Dios. Porque recuerda, el deslizarte es algo que ocurre sutilmente. No te das cuenta. ¿Sabes qué es lo que me emociona? Que Dios también usa gentilmente al Espíritu Santo para advertirnos y protegernos de caer. Él siempre va a enviar una advertencia. Para muchos de ustedes es esta advertencia. Así como Jonás fue enviado para advertir a Nínive, y lo vemos en toda la Biblia en diferentes etapas, esta puede servir como una advertencia para ti. Yo tengo una pregunta para cada uno de ustedes. En tu caminar con Cristo, ¿estás bien anclado a Dios? ¿Estás anclado? ¿Alimentas diariamente tu fe o tu carne? Lee el libro de Romanos capítulo 8. ¿Alimentas tu carne o alimentas tu espíritu? Durante la semana, ¿inviertes en tu fe o inviertes en tu carne? ¿Cuándo fue la última vez que invertiste en picharle un café al pastor para platicar, por ejemplo? O unos tacos, o un corte, ¿verdad? Digo. ¿Cuándo fue ya fuera de broma, cuándo fue la última vez que invertiste en un libro que edificara tu matrimonio? ¿Cuándo fue la última vez que invertiste en un libro, en una música, en hombre a hombre, en un instituto como la Academia Bíblica? ¿Estás invirtiendo en tu fe? ¿Estás cuidando lo que escuchas? ¿Estás cuidando lo que lees? Sigue diciendo, ya Hebreos 2:1 nos dejó bien claro.
Luego dice el versículo 2, porque si la palabra hablada por medio aún de ángeles resultó ser inmutable. ¿Qué es esto? Cuando Dios hablaba y se presentaba un ángel, sucedía lo que el ángel decía, ¿verdad? Nunca cambiaba, eso es lo que está diciendo. Y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución. Ahora sí viene el versículo, está diciendo, si cuando te hablaron profetas o ángeles que le hablaron a profetas, la palabra que Dios hablaba no cambiaba, ahora que habla Cristo, ¿por qué no la valoramos más que cuando hablaba antes? Y luego comienza diciendo, ahora sí, versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. Jesús contó una parábola que nos va a ayudar a entender esto. Es la parábola del banquete de bodas y dice que mandó invitaciones a sus invitados y les dijo, vengan porque hay una boda, les dijo el rey. Pero fíjate lo que hicieron, Mateo 22, 4 y 5. De nuevo envió otros siervos porque nadie llegó, diciéndoles, díganle a los que han sido invitados. Yo ya he preparado mi banquete, he matado mis novillos, animales cebados y todo está preparado. Vengan a las bodas. Versículo 5. Pero ellos no hicieron caso y se fueron, uno a su campo, uno a sus negocios. Descuidaron una invitación del rey. Y vemos, si lees el resto de la parábola, que el rey se enoja e invita. Dice, salgan y el que quiera venir, que venga. Estaba hablando de los judíos. Estaba hablando de nosotros. Porque luego dice, llegaron los que no estaban invitados, nosotros los gentiles. Dice, pero uno no iba preparado. Menospreció que iban con el rey, que el rey mismo lo había invitado. Y lo castigó. No podemos ser descuidados con la salvación que nos ha sido dada. Deja de jugar con el pecado. Para ellos en esta parábola, sus asuntos eran más importantes que estar con el rey. Y yo tengo que ser honesto, muchas veces he puesto mis asuntos antes de los de Dios. Filipenses 2:12 dice, queridos amigos, Pablo hablando, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes y ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan. Les voy a decir algo muy importante. ¿Qué es eso, Pablo? Esfuércense para demostrar los resultados de su salvación obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Esfuércense para demostrar los resultados de su salvación con obediencia y temor. O si eres de la vieja guardia, ocúpate de tu salvación con temor y temblor. Está diciendo, tienes que ser responsable por lo que Cristo vino e hizo por ti. Quiero terminar bien rápido hablando de 6 señales que indican la negligencia. ¿Estás listo? Van a ser bien rápidos. Pon mucha atención. La primera es familiaridad. Di conmigo. Familiaridad. Hay una frase que dice, familiaridad engendra. ¿Qué engendra? Desprecio. Familiaridad sucede cuando perdemos el asombro por Dios. Familiaridad sucede cuando damos por sentada nuestra salvación. Yo soy salvo, puedo vivir como quiera. Escuché de una persona que dijo lo siguiente, una mujer, yo ya soy salva por gracia, puedo tomar y embriagarme y hacer lo que quiera, al cabo Dios me perdona. Eso no enseña la Biblia. Familiaridad es cuando damos por sentada nuestra salvación. Cuando decimos, puedo hacer lo que sea, al cabo soy salvo. Familiaridad sucede cuando se nos olvida de dónde Dios nos sacó, de dónde Dios nos salvó.
Familiaridad me impide ver su bondad porque ya es tan normal, pierdo el asombro. Familiaridad provoca que yo crea que lo sé todo. ¿Qué me van a enseñar? Ya tengo tantos años en la iglesia. Ese pastor es más joven que yo. Es más, yo fui a un instituto bíblico 6 veces. ¿Qué me va a enseñar? Me lo han dicho, lo que les estoy diciendo. ¿Qué me va a enseñar? Cuando iniciamos la iglesia, mi esposa y yo estábamos mucho más jóvenes y no teníamos canas y nos decían, ay, pastorcito, ay, pastorcita. Porque familiaridad provoca que creamos que todo lo sabemos, que todo lo hemos oído. Por eso familiaridad engendra desprecio. Comenzamos a pensar, mira, pónganme la que sigue. Voy a la misma iglesia ya por muchos años. Son las mismas canciones, son los mismos mensajes. ¿Y qué es lo que provoca la familiaridad? Perdemos expectativa y un espíritu de crítica crece en nosotros. Y vienes a la iglesia, porque muchos no lo hablamos, esa familiaridad, pero la demostramos. Estamos en la iglesia y venimos desvelados y estamos aquí sentados. Enciéndame los abanicos, por favor. Estamos aquí sentados y nos estamos quedando dormidos. ¿Creen que no los veo porque tienen buenos? O estás en el teléfono. Estoy tomando notas. Te felicito, pero muchos no. Eso es parte de la familiaridad. Familiaridad sucede cuando pierdes el interés por orar. Es que siento como que no pasa de aquí. Familiaridad sucede cuando dejas de leer la Biblia. Es que no la entiendo. Familiaridad sucede cuando dejas de convivir con otros. Familiaridad sucede cuando te es fácil involucrarte en conversaciones que sabes que no agradan a Dios, pero agradan a tu carne. Número 1, familiaridad. Número 2, prioridades mal dirigidas. Estás más preocupado por ti mismo que por tu relación con Dios y lo que Él pide. Todo lo que hago está basado en algo que yo quiero, que yo necesito. Hay cero sacrificio. Mis prioridades están basadas en mí, soy yo. Es que yo me quería divertir. Mateo 22:37. Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento. ¿Y qué cosa? Más importante, por encima de ti. No habla de ti como habla hoy la psicología. Dice, hay un segundo mandamiento. Ahí sí sigo yo. No, dice, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. De alguna manera entras. Dale gracias a Dios. Pero dice, ¿cómo amas? Es un signo de igual. No tú eres mayor. Habla lo que anhelas para ti, anhélalo para tu prójimo. Si fuiste salvo y recibiste un mensaje de salvación, no dudes, no tardes en compartirlo. Tus prioridades están equivocadas. Número 2 es prioridades mal dirigidas. Cuando tú estás bien anclado en Él, lo natural es amar a Dios con todo lo que eres. Es decir, tú eres el que dirige mi vida. Tú eres la prioridad en mi vida, Jesús. Y ahorita es bien fácil decir amén. Porque todos aquí, ¿cuántos dicen que Dios es su prioridad? No me queden mal. ¿Verdad que Dios es nuestra prioridad? ¿Y por qué no llegaste temprano a adorar a Dios? ¿Por qué no le damos a Dios lo que es de Dios? Número 1, familiaridad. Número 2, prioridades más dirigidas. Número 3, se pierde la pasión.
Antes cantabas y llorabas y ahora te da sueño y vergüenza levantar las manos. Ahora te importa más si cantaron bien. Ya no hay una pasión por estudiar la palabra. ¿Hace cuánto que no tú agarras tu Biblia y la abres y lees lo que Dios quiere hablarte? ¿Hace cuánto que no en tu cuarto te encierras y te pones música y te pones a adorar y le dices, ven Espíritu Santo, inunda mi cuarto? ¿Hace cuánto has perdido la pasión cuando tus mejores días están en el pasado y vives recordando, ay, me acuerdo cuando oraba y yo sentía a Dios? Es que ya no es lo mismo. ¿Será que has descuidado tu salvación? Tu relación con Dios. Número 4, pérdida de disciplina. Ya no tienes disciplinas espirituales. Es más, no te interesa formar disciplinas espirituales. ¿Sabías que tenemos una academia bíblica que puede ayudarte a formar esas disciplinas? Y al día de ayer había 12 inscritos. Somos una iglesia de más de 500 personas. Más cercano a 600 que 500. Y había 12 personas interesadas en aprender de la palabra de Dios. Es que no tengo tiempo. No te interesa formar disciplinas. Esta es una herramienta que no puedes desaprovechar. El estudio sistemático de la Biblia, la oración. Hemos perdido la disciplina para orar. ¿Hace cuánto no oras? Más allá de gracias por estos alimentos, Señor. Hemos perdido la disciplina de evangelizar a otros. Ahora somos de la secreta. Nadie sabe que somos cristianos. Y somos buenos para disfrazarnos porque hasta hablamos como los que no son cristianos, para que no nos reconozcan. Eso es descuidar tu salvación. La gente tiene que decir, ¿por qué el ingeniero no dice majaderías? ¿Por qué es diferente? ¿Por qué este trabajador llega a tiempo y no falta los lunes? Otra manera que has perdido la disciplina es que no quieres convivir con el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y te han invitado a un grupo vida por mucho tiempo. Ay, no. Número 5, pérdida de compromiso. No hay constancia en tus responsabilidades como seguidor de Jesús. Ignoras responsabilidades tan básicas como Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como lo hacen algunos. Las olvidamos, el animarnos los unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Servir a otros. ¿Sabías que Él viene pronto? Las señales se están cumpliendo. ¿Estás preparado? La gente a tu alrededor está preparada para recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y termino con este último, espíritu crítico. Cuando estás siendo negligente con tu salvación, un espíritu crítico se apodera de ti. Fíjate lo que es un espíritu crítico. Es una actitud obsesiva, di conmigo obsesiva, de criticar todo o encontrar faltas o señalar faltas. Es una actitud obsesiva. Es que no me gusta eso. Es que es estar enfocado en los errores.
que va a haber muchos en lugar de lo bueno. Es siempre encontrar, si tú sabes, tú puedes reconocer si estás cayendo en descuido, en negligencia, cuando empiezas a quejarte de todo. Empezamos a quejarnos y ay, es que esto no me gusta, y es que aquello, y es que por qué pusieron a fulanito, y es que a mí me gustaba más cuando esto, es que a mí me gusta más cuando predica el pastor Eric o Raciel. Ya dejen de quejarse, les toqué yo. Siempre encuentra algo que le molesta. El que tiene un espíritu crítico, es que me quitaron de mi silla. Ya tiene mis pompitas bien marcadas, las otras me lastiman. Alguien con un espíritu crítico tiene una fuerte tendencia a señalar y publicar las faltas. Te lo traduzco. Se llama chisme, murmuración. ¿Ya viste lo que hizo aquel? ¿Ya viste lo que dijo? Mira, como que el pastor no hace nada. Todo me llega, todo me llega. Romanos 1:29 dice: se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecer a sus padres. Mucho de esto lo vemos dentro de la iglesia, porque hemos descuidado una salvación que nos ha sido anunciada y dada por Cristo mismo, el Hijo de Dios. La hemos menospreciado. Hemos creído que con cumplir con 2 o 3 cosas nos hace buenos cristianos, y se nos olvida que debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor, como aquel que tiene algo tan valioso que no quiere perderlo. Yo quiero terminar haciéndote esta pregunta. ¿Puedes encontrar rasgos en tu vida de alguien que se está desviando? ¿Alguien que está siendo negligente con su salvación? En el libro de Apocalipsis encontramos un mensaje a la iglesia de Éfeso. Cristo diciendo: conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados, cosas buenas, y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles. Eres criticón con los que predican, que lo hagan bien, pero no lo son. Has descubierto que son falsos, eres bueno. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Tengo en tu contra que has descuidado tu relación, tu salvación. Y luego dice: recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Y luego da una advertencia: si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. El espíritu, el aceite de ese candelabro no va a brillar más. Hay una sola solución, iglesia. Si tú hoy reconoces que te has estado desviando, que has sido negligente en tu vida espiritual, hay una sola solución: es arrepiéntete y vuelve a hacerlo. Porque Hebreos 2:3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta salvación tan grande, la cual fue anunciada primeramente por medio de Jesucristo nuestro Señor y nos fue confirmada por los que lo oyeron? ¿Cómo escaparemos? Y termino con este versículo, queridos amigos. Es la tercera vez que digo termino, esta es la buena. Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad,
Ya no queda. Di conmigo, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. El día de hoy fue uno de esos mensajes difíciles aún a mí para traerte a ti. Y termino con esta pregunta: ¿te estás desviando? ¿Has dado por hecho tu salvación? ¿Y has estado pecando a propósito? ¿Cómo escaparemos? Hoy es un llamado a que te arrepientas y vuelvas a hacer lo que un cristiano debe de hacer: orar, amar la palabra, amar a sus hermanos y servirlos, ser parte de una comunidad y caminar amándolo, predicándolo donde quiera que va. ¿Por qué no cierras tus ojos? Hoy la pregunta que te hace el Espíritu Santo es: ¿has estado descuidando tu salvación? ¿Has estado siendo negligente con tu espiritualidad? Hoy es el día que esto puede cambiar. Ahí donde estás, ¿por qué no le dices al Espíritu Santo que mora dentro de ti: muéstrame si he estado siendo negligente?